ahora tenemos una presentación más, es una presentación de la empresa Raizen, a cargo de Ilan Pinto y de Carla Trócoli, y que habla de las ventajas del manejo temprano de riesgos en proyectos. En todo caso, estoy liberando la pantalla para que vos, para que puedas compartirla. No sé quién la va a tomar, si Ilan o Carla. ¿Qué tal, Rubén? Acá Ilan. Si me habilitas Perfecto, a Ilan. mí, arranco. Dale, listo. Ya está habilitado como para que puedas entrar, Ilan. Bueno, vamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén. Mi nombre es Ilan Pinto. Trabajo en el Departamento de Proyectos Especiales de la Refinería Buenos Aires, actualmente operada por Raizen Argentina, y junto con Carla Trócoli, quien es coordinadora del área, tanto de HSC como de Seguridad de Procesos del Departamento de Proyectos Especiales, realizamos este trabajo que venimos hoy a compartir con ustedes. Se titula Ventajas del manejo temprano de riesgos en proyectos. Así que bueno, gracias por la oportunidad de presentar esto y esperemos que les guste. Así que comenzamos entonces brevemente repasando los contenidos de la presentación de hoy. Vamos a ir primero contando un poquito cuáles fueron los objetivos del trabajo y vamos a presentar estas 3 preguntas disparadoras que bueno, vamos a utilizar como hilo conductor a lo largo de la presentación. ¿Sí? Por último, como siempre, un espacio para preguntas. Así que bueno, si les parece, empezamos. En primer lugar, antes de comenzar con los objetivos, para poner en contexto un poco lo que vamos a ver, esta metodología de lo que es la gestión de seguridad de procesos a lo largo de un proyecto está hecha en base a un proyecto en particular que desarrollamos en refinería, que consta de adición de nuevas unidades de proceso a la refinería, por supuesto, existente. Bueno, cada uno sabrá cómo puede extrapolar esto para sus respectivas operaciones, pero bueno, sí nos parecía importante mencionar el contexto. Entonces, ahora sí, ya yendo a los objetivos de este trabajo, tenemos 3 preguntas, digamos, que trataremos de ir contestando a lo largo de la presentación. En primer lugar, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Para qué gestionamos los riesgos de manera temprana, y en particular en proyectos? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Sí? ¿Cuál sería cómo sería el modo para lograrlo? Y por último, ¿qué ventajas tiene operar de esta forma, ¿no? O sea, a modo de conclusión. Así que empezamos por el principio. En primer lugar, bueno, los objetivos que tenemos de seguridad de procesos en general, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero sabemos que a grandes rasgos podemos decir que nuestro trabajo implica salvaguardar tanto a las personas como al medio ambiente y a los activos de la compañía, como también tanto a eso como también a su reputación, mediante evitar lo que conocemos como las pérdidas de contención. ¿Sí? A grandes rasgos podemos decir que esa es nuestra mayor responsabilidad, y en particular, yendo un poco más a lo que tiene que ver con proyectos, esto lo logramos a través del diseño de los procesos intrínsecamente seguros, ¿sí? o por lo menos lo más cercano a eso posible, y por último garantizando que los riesgos están identificados de forma completa, ¿sí? y que justamente el nivel de riesgo en cada uno de los casos se encuentra al ARP, ¿sí? Lo que conocemos como tan bajo como razonablemente posible. Eso es lo referido al para qué lo hacemos. Yendo al cómo, acá como vemos en pantalla diferenciamos acá 3 etapas de un proyecto, así que si bien sabemos que por supuesto el proyecto no termina ahí y por ende tampoco la gestión de seguridad de procesos, para estar un poco en línea con la jornada decidimos centrarnos en estas 3 etapas, ¿sí? Que empezamos por la conceptual, seguimos por la ingeniería básica y pasamos después a algo de la básica extendida. Vemos en pantalla los hitos que consideramos los estudios o momentos más relevantes de la disciplina de seguridad de procesos en proyectos, en cada una de las etapas, y la idea es ir viendo cada uno de estos ítems en detalle, ¿sí? Y contarles cuál es la interacción entre ellos y la utilidad que tiene cada uno. Si vemos que en la conceptual el estudio de Facility Siting junto con el estudio de distancias mínimas de seguridad nos permitirá definir cuál es la ubicación óptima para las nuevas unidades,
complementado eso con el estudio de HACCP, que nos será muy útil para lo largo de todo el proyecto. Después en la básica tenemos el HACCP, tenemos el desarrollo del diseño del sistema de lucha contra incendios y la clasificación de áreas, que si bien es un documento eléctrico, sabemos de su vital importancia para nosotros de seguridad de procesos. Y por último, de la básica extendida, vamos a destacar un poquito el armado del listado de equipos críticos de seguridad de procesos, cómo eso se combina con la verificación técnica de integridad, que ya vamos a explicar qué es, cerrando con el reporte el reporte de alarma de diseño, ¿sí? que vamos a ver ahora en detalle. Entonces, comenzamos entonces por la conceptual, ¿sí? Empezamos contándoles acerca del Facility Siting, ¿sí? Que el Facility Siting es una técnica para evaluar cuál es la vulnerabilidad de los edificios ocupados en el sitio, ¿sí? Sabemos que lamentablemente ha habido incidentes en la industria que han llevado a fatalidades y en particular a gente que ocupaba los edificios en, bueno, sea refinería o sea cual sea el sitio en particular. Entonces esta técnica, que llamamos Facility Siting Assessment, nos va a permitir identificar cuál es el riesgo residual de cada uno de los edificios que componen el sitio, ¿sí? Lo que vamos a evaluar son escenarios de explosión, ¿sí? Sobrepresión por explosión, radiación por fuego, ingreso de gas inflamable y gas tóxico. ¿Sí? Para esto, bueno, vamos a desarrollar un modelado para el cual vamos a necesitar las condiciones de proceso, los fluidos, los inventarios, las áreas congestionadas también, que son las áreas que van a ser capaces de retener nubes de gas inflamable eventualmente, y vamos a necesitar también conocer cuáles son los edificios ocupados del sitio, conocer su ubicación, cómo están construidos, y cuál es su nivel de ocupación, para así llegar justamente al riesgo residual de lo que conocemos como la persona más expuesta del edificio, ¿sí? La que más tiempo pasa en el edificio. Este estudio, a ver, además de obtener el riesgo residual para cada edificio, nos va a permitir entender cuál es la ubicación óptima para las nuevas unidades, de modo tal de minimizar este incremento de riesgo, ¿sí? Nos va a proveer criterios de diseño para edificios nuevos, y nosotros, si por ejemplo sabemos que vamos a construir un edificio nuevo y sabemos que tiene que ser resistente a explosiones, bueno, vamos a necesitar un parámetro de una presión de sobrediseño, una sobrepresión de diseño, perdón. Entonces este estudio nos va a permitir entender cuál es ese valor, nos va a permitir también entender los upgrades necesarios a edificios existentes, si ya sea upgrades estructurales o puede ser también una disminución del nivel de ocupación, y eventualmente también podremos agregar medidas de mitigación que existan en la planta, así como por ejemplo detección, aislación, despresurización de emergencia, ¿sí? Que también podemos agregarlas al modelo y nos van a ayudar a la reducción de riesgo, pero bueno, siempre es importante trabajar con gente que conozca bien del modelado, ya que la técnica en sí no es tan sencilla. Entonces, si además le agregamos medidas de mitigación, es importante contar con la experticia en este punto. Siguiendo siguiendo en la ingeniería conceptual, mencionamos también el estudio de distancias mínimas, ¿sí? que junto con el Facility Siting son los dos grandes aspectos que nos van a permitir determinar cuál es la ubicación ALARP u óptima para las nuevas unidades. ¿Sí? Sabemos que cada compañía tiene sus distancias mínimas de seguridad, los valores en sí pueden variar entre ellas, pero lo que siempre es importante y no perder de vista es tratar de entender qué es lo que hay detrás de cada requerimiento. ¿Sí? Sabemos que en líneas generales las distancias mínimas de seguridad a nivel layout del sitio lo que buscan es evitar los escenarios de escalamiento, ¿sí? O lo que se conoce como escalation, es decir, que un evento en un determinado punto del sitio no termine también derivando en un evento en otro lugar, ¿sí? Por eso es que la separación nos ayuda a evitar este tipo de eventos. Es importante entonces entender, más allá del número, en la cantidad de metros necesaria de separación entre dos distintos tipos, por ejemplo, entre dos plantas, entender qué hay detrás también, porque eventualmente podemos llegar a tener algunas otras herramientas, algunos otros modelados, que nos van a permitir entender cuál es el riesgo de escalamiento independientemente de la distancia que se cuente, ¿sí? Entonces, nunca perder de vista qué es lo que hay detrás de cada requerimiento en vez de quedarse con el número puntual, ¿sí? Seguimos entonces, otro hito de la ingeniería conceptual es el ejercicio de HACID, ¿sí? De Hazard Identification, o identificación de peligros, que es un ejercicio multidisciplinario que se lleva a cabo en esta etapa temprana del proyecto, y es de vital importancia que sea desarrollado de manera correcta y completa, ya que nos va a permitir entender cuáles son todos los riesgos,
¿sí? Acá incluimos tanto riesgo de procesos, de seguridad de procesos, como HSC en general, y nos va a dar una guía para saber cómo podemos asegurar que estos riesgos van a ser mitigados a lo largo del proyecto. Es decir, de este ejercicio se desprenden acciones que a medida que las vayamos cerrando a lo largo de todo el proyecto, vamos a poder garantizar así que todos los riesgos intrínsecos del proyecto estén mitigados o estén a un nivel tolerable o alerta. Y también es muy importante esto porque nos puede dar una ayuda, sobre todo en etapas conceptuales que por ahí tenemos todavía distintos conceptos e ideas, puede ser que todavía no está del todo definida la ubicación a nivel layout, o incluso puede ser que estén en discusión todavía distintas tecnologías a utilizarse. Bueno, este ejercicio también nos va a esclarecer un poco cuál es la solución óptima siempre desde el punto de vista nuestro, ¿no? De seguridad de procesos. Entonces, para terminar lo que es la etapa conceptual, generamos este reporte que conocemos como el reporte ALARP conceptual, sí que es un reporte que va a condensar toda la información asociada con seguridad de procesos hasta el momento, por supuesto, y es muy importante para quienes son los stakeholders, digamos, o las autoridades técnicas, eventualmente o gerenciales de la compañía, este reporte, ya que les va a permitir a ellos entender cuán maduro o el nivel de madurez que tiene nuestra identificación de riesgos, y entonces eventualmente va a ser útil para entender si podemos continuar o no con el proyecto. ¿Sí? Como mínimo incluye típicamente una demostración del layout, ¿sí? Que justifica desde el punto de vista de seguridad de procesos la ubicación elegida. Vamos a ver la tan conocida jerarquía de control, ¿sí? Donde es fundamental que veamos la ingeniería conceptual como una oportunidad de eliminar riesgos, ya que sabemos que a medida que nos vamos adentrando en el proyecto, cada vez no es que sea más difícil, pero es menos efectivo, las medidas que vayamos tomando van a ser menos efectivas, entonces es de vital importancia que tengamos en cuenta esta oportunidad que nos da la conceptual de eliminar al máximo posible todo lo que podamos eliminar. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los mayores riesgos del proyecto con sus correspondientes acciones para etapas posteriores, y vamos a ver también, vamos a demostrar que estamos cumpliendo los estándares básicos de seguridad de procesos. Sí, que depende, bueno, eso dependerá de cada una de las compañías, pero sabemos que todas tienen sus reglas de oro, por así decirlo, que nos van a garantizar de que, bueno, el reporte entonces va a incluir este análisis mostrando que estos estándares básicos se cumplen, ¿sí? Esto sería todo por la conceptual, pasando un poquito a lo que es la ingeniería básica. El primer hito que destacamos es el ejercicio de HACCP, ¿sí? Combinado con la técnica de LOPA, de Bowtie y de asignación de SIL. La realidad es que no es la intención entrar en detalle en qué es un ejercicio de HACCP, sí sabemos que es un ejercicio multidisciplinario también, que nos va a ayudar a identificar cuáles son los riesgos de procesos, los eventos iniciales que los desencadenan justamente, cuáles son las barreras, cuáles son las consecuencias y eventualmente cuál es el riesgo residual, y vamos a entender si necesitamos o no agregar medidas de mitigación o barreras adicionales, ¿sí? Para destacar en este aspecto, en primer lugar, nosotros combinamos la técnica de HACCP con la técnica cuantitativa de LOPA, ¿sí? La Layers of Protection Analysis, que en particular la aplicamos para los casos donde para los casos que contienen mayores peligros, ¿sí? Lo que conocemos como Major Accident Hazards, y esta técnica, bueno, es muy útil para determinar el riesgo residual, ¿sí? Para darle valores numéricos y eventualmente entender si estas líneas de amenaza, si estos riesgos están tolerables o no, y eventualmente saber si necesitamos o no agregar más barreras, ¿sí? También lo utilizamos para asignar lo que conocemos como el SIL Allocation, ¿sí? La asignación de SIL para todos los lazos de salvaguarda presentes en la planta. Si bien a etapas posteriores otras disciplinas se ocupan del valor de la arquitectura del SIL específica, nosotros de seguridad de procesos damos el input a nivel al nivel de cuánto crédito le otorgamos para la reducción de riesgo, por ejemplo, típicamente SIL 1, SIL 2, eventualmente SIL 3, entonces la técnica de LOPA es muy útil para esto también. Y hacemos también para estos Major Accident Hazards lo que conocemos como diagrama de Monios y Bowtie, que no es más que una herramienta gráfica que nos sirve mucho para explicar por ahí a alguien que no estuvo involucrado en el ejercicio propiamente dicho, entender cuál es el peligro y cuáles son las barreras con las que contamos para justamente evitar, ya sea barrera de control o de mitigación, para evitar
digamos, la liberación del peligro y eventualmente para mitigarlo si es que se libera en cuanto a barreras de mitigación, ¿sí? Otros aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto a HAZOP, sabemos que es necesario que los PNIDs tengan cierto grado de avance, es decir, el HAZOP en etapas muy tempranas no agrega demasiado valor, ya que tenemos muchos puntos que están on hold y realmente no es de demasiada utilidad. Típicamente encontramos que en la ingeniería básica es un buen momento para realizarlo, pero tampoco podemos demorarnos tanto porque el HAZOP también trae consigo un montón de acciones que eventualmente desencadenan en barreras adicionales, que sabemos que esto tiene un costo para el proyecto. Entonces, si nos demoramos demasiado en realizar el ejercicio, corremos el riesgo de que ciertas cosas o ciertas barreras no sean consideradas cuando sabemos que es importante que sí sean consideradas. Entonces, lo fundamental es encontrar el momento justo para hacerlo, que no sea ni muy tarde ni muy temprano, ¿sí? Entender también, como saben, que este ejercicio requiere cierto pre-work, entonces tomarse también el tiempo para lograrlo, ¿sí? Y por último, el tema del manejo del cambio para lo que son los cambios en los PNIDs. Sabemos que idealmente después del HAZOP los PNIDs quedan frisados o deberían quedar frisados, sin embargo muchas veces ocurren cambios, entonces tenemos que, bueno, tener esa flexibilidad de decir, bueno, si es que hay que hacer un cambio, poder englobarlo dentro del procedimiento de manejo del cambio y eventualmente entender si hay alguna alteración al análisis de riesgo que se hizo durante el HAZOP, ¿sí? Por último, en etapas de detalle típicamente se suelen hacer HAZOPs de unidades paquetizadas que hasta no tener definido quién es el proveedor, todo ese detalle se pierde, entonces no es posible realizar el análisis, ¿sí? Hasta no tener el vendedor muchas veces hay ciertas unidades que son para nosotros como una caja negra, entonces no resulta de mayor utilidad realizar HAZOPs. Sí tener presente que es probable que en una ingeniería de detalle tengamos también que analizar algunos HAZOPs asociados a paquetes, ¿sí? Luego seguimos, otro punto que destacamos de la básica es el diseño del sistema de lucha contra incendio y de detección de fire and gas. Si bien, bueno, son entregables típicos de la ingeniería, sí destacamos en base a nuestra experiencia algunas cosas. Primero, antes de entrar al diseño puntualmente dicho, es fundamental realizar filosofías, y filosofía es un documento que va a condensar toda la información, o mejor dicho, todos los requisitos que le vamos a pedir al sistema tanto de lucha contra incendio como de detección fire and gas, sí que por supuesto tiene que estar alineada tanto con los estándares de la empresa como con los estándares internacionales, ¿sí? Entonces es muy útil tener de estos documentos que después nos van a servir para revisar lo que el diseño propiamente dicho, ¿sí? Tener en cuenta también que muchas veces por ahí para nosotros todo esto lo diseñamos desde una perspectiva muy teórica, y es importante también acá involucrar a quienes operan estos sistemas. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado muchísima utilidad en revisar el sistema de lucha activa contra incendios y posiciones de monitores, hidrantes, válvulas de sistema de diluvio, involucrar a la brigada, que son quienes operan, porque muchas veces a nosotros hay algunos conceptos que pueden llegar a escapársenos por no conocer lo que es la operación del sistema. Entonces es fundamental involucrar a expertos en el tema. Sí, por último, bueno, por supuesto, tratar esto con la criticidad que amerita. Pasando entonces a la básica extendida, la última etapa de proyectos que vamos a comentar en el trabajo, destacamos el armado del listado de equipos críticos de seguridad de procesos, ¿sí? O Safety Critical Equipment. Si bien la definición de estos varía un poco según la compañía, sabemos que en líneas generales se pueden entender como los componentes, ya sean parciales o totales, que forman parte de las barreras a las cuales se le dio crédito para la reducción de riesgo frente a eventos de mayores peligros y de Major Accident Hazard. Entonces, estos equipos críticos tienen dos grandes fuentes de las cuales los podemos identificar. Por un lado, en el HAZOP, ¿sí? Basta con ver las líneas de amenaza para los Major Accident Hazards y ver cuáles fueron las barreras a las cuales se le dio crédito en la reducción de riesgo. Entonces ahí vamos a tener una buena cantidad de equipos críticos ya identificada. Y después sabemos que cada compañía tiene también algunos equipos críticos adicionales que por ahí no necesariamente salieron estrictamente del ejercicio de HAZOP, sino que son equipos que son tratados como críticos independientemente de este último, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos una correcta identificación
de los equipos críticos de seguridad de procesos, ¿sí? Ya que esta gestión, vamos a decir que va a venir a posteriori de la identificación, es fundamental para garantizar que estas barreras estén activas y lo que se haya considerado para las mismas sea representativo de la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo aseguramos de que las barreras o perdón, que los equipos críticos de seguridad de procesos van a ser tratados como tales? Bueno, el plan de calidad tiene un anexo que se lo denomina el plan de verificación de integridad técnica, ¿sí? Si bien pertenece al plan de calidad, para nosotros en seguridad de procesos es de suma relevancia, ya que este plan es el que nos va a garantizar el tratamiento crítico, ¿sí? Justamente el tratamiento que hace que estos equipos sean críticos a nivel proyecto. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Sabemos que los sitios o las refinerías, digamos, tienen sus procedimientos en cuanto al manejo de equipos críticos para la parte operativa, ¿sí? Mantenimiento, etcétera. Sin embargo, nosotros, desde el punto de vista de proyecto, no nos queremos quedar atrás y, mediante este plan de verificación de integridad técnica, pedimos también ciertos requisitos especiales para los equipos críticos desde el diseño y hasta la puesta en marcha, que es el momento en el que se hace el handover al departamento de operaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Este plan de verificación de integridad técnica contempla ciertos performance estándares, ¿sí? Estos performance estándares son justamente requerimientos que pueden ser cuantitativos o cualitativos, que buscan determinar la calidad de los equipos críticos en cuestión y nos van a terminar ayudando a entender un criterio de aceptación o no para los equipos críticos. Por ejemplo, si tenemos un sello de una bomba que determinamos que era crítico, vamos a tener una cierta cantidad de gotas por minuto máxima que le permitimos que pierda para ser aceptada, ¿sí? Caso de que sea mayor, no se acepta, si hay que, o bueno, eventualmente se verá cuál es la solución, pero a eso nos referimos con performance estándar para cada uno de los equipos críticos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el hecho de tener performance estándar correctamente realizados y ejecutados nos va a garantizar que la tasa de falla que consideramos en el HACCP sea representativa, ¿sí? De manera conceptual hablando. Y por último, en cuanto a la ingeniería básica extendida, bueno, concluimos la etapa con el reporte de alerta de diseño. Recuerden que hablamos hace unos minutos del reporte de alerta conceptual. En este caso se va a incluir, por supuesto, el reporte de alerta conceptual y se va a mostrar también todo el grado de avance que se tuvo hasta culminar la ingeniería básica, ¿sí? Es importante acá destacar que en muchos países, no es el caso nuestro, pero en muchos países este documento tiene validez legal, es decir, va a ser evaluado por las autoridades gubernamentales justamente para entender si los riesgos fueron correctamente identificados y mitigados y eventualmente dar el ready to proceed al proyecto. Típicamente incluye, bueno, seguimos incluyendo el cumplimiento a los estándares básicos de seguridad que sabemos que deben cumplirse sí o sí. Vamos a ver por ahí algunas derogaciones a ciertos requisitos que, si bien se demostraron que eran impracticables de cumplir, sin embargo se hizo un análisis de riesgo correspondiente explicando por qué no se cumplían y explicando que el riesgo de todas maneras está mitigado por tal y cual barrera, ¿sí? Vamos a ver la matriz de riesgo utilizada para el proyecto y cuáles fueron los criterios de tolerabilidad que adoptamos. Vamos a ver un resumen de los principales estudios de riesgo que realizó el proyecto, si ya sea, bueno, mencionamos Facility Siting, HACID, HASO, pueden ser estudios asociados con, por ejemplo, con el sistema de antorcha, modelados, etcétera. Y vamos también a tener documentos adicionales de ingeniería que soportan lo que conocemos como el Alert Statement, o esta declaración de que los riesgos se encuentran alert, ¿sí? Entonces, ahora sí, para concluir, ¿qué ventajas tiene proceder de esta manera, así como de la manera que acabamos de explicar? Bueno, como vemos en pantalla, tenemos que saber que desde el punto de vista de proyectos, cuanto más temprano estamos, y esto ya lo comenté hace unos minutos, cuanto más temprano estamos, mayor es el potencial de reducción de riesgo. Por ejemplo, si yo en mi ingeniería conceptual ubiqué una planta al lado de un tanque de almacenamiento de líquido hidrocarburo, y no levanté la mano, entonces el proyecto siguió avanzando y por ahí es complicado
ahora cambiar la ubicación, probablemente yo tenga que proveer al sitio de medidas de mitigación justamente para remediar esto. Sin embargo, nunca van a llegar a ser tan efectivas estas medidas como haber proveído al sistema con la distancia adecuada. Esto es por poner un ejemplo. Entonces, es fundamental que tengamos siempre esto en mente, que cuanto antes identifiquemos y mitiguemos los riesgos, mucho mayor es nuestro potencial de acción, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, si bien podremos ir agregando salvaguardas, y ya por ahí más adelante procedimientos operativos, EPPs, o etcétera, siempre tenemos que tener presente que cuanto antes identifiquemos y mitiguemos los riesgos, mayor va a ser el impacto en la reducción de riesgo, que es lo que tanto buscamos. Así que bueno, hasta acá llega la presentación. Muchísimas gracias por su atención y bueno, si hubiera preguntas, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Ilan y Carla. Bueno, pasemos a las preguntas. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran formular, háganla o a través del chat o directamente liberando sus micrófonos y haciéndola directamente. Quedamos a la espera. Hay una, ¿qué software usan para el Facility Siting? Bueno, usamos un software de Shell que se llama Shepherd, porque tenemos cargada la refinería con esos datos. Por ese mismo criterio seguimos usando ese software para no tener que recargar todos los datos. A diferencia tiene algunas diferencias con el FAST. Nos gustaría pasar el FAST, pero bueno, tenemos mucha información ya cargada de la refinería en el Shepherd. Hoy el Shepherd es una licencia que tiene KEPSCOM para conseguirlo. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, hay alguna pregunta más de Marcelo Mauleón, que pregunta ¿qué normas usan para la clasificación de áreas? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, la norma que usamos como guía para la clasificación de áreas es la EI 15, ¿sí? Energy, no recuerdo la sigla ahí, pero es la EI 15. También tenemos una normativa interna, pero está bastante alineada con la normativa internacional EI 15. Bueno, ¿alguna pregunta más? Acá hay otra pregunta más de Jorgelina Soria, que dice, buenas tardes, no habéis mencionado el estudio de escenarios de incendio, que combina riesgo y protección contra incendios. ¿No lo están realizando? Sí, hablamos de filosofías, o sea, al principio hicimos las filosofías de lo que es la respuesta a la emergencia y después hay escenarios que sí estamos modelando, como explicamos antes, teniendo en cuenta generalmente áreas más que riesgo combinado. Sí, por un lado, para complementar, tenemos el diseño del sistema de lucha activa contra incendio. Digamos, si entendemos el riesgo como la combinación de probabilidad por severidad, el diseño del sistema mira solamente la severidad, es decir, cuáles son los escenarios posibles, ¿sí? Que pueden llegar a, digamos, los escenarios de fuego posibles y en consecuencia tenemos el diseño de la red adecuado para eso, ¿sí? Y el análisis de riesgo en general, bueno, es una combinación, tanto es sale por un lado del Shepherd, y por otro lado también el HAZOP aporta lo suyo a nivel, porque digamos, en definitiva en el HAZOP vemos todos los escenarios que llevan a pérdidas de contención, y ahí sí hablamos de riesgo propiamente dicho como combinación de probabilidad por severidad. Entonces, en definitiva, el sistema está diseñado para atajar cualquier evento, ¿sí? Y el riesgo, por otro lado, también está analizado. No sé si responde, pero...
Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, veo que no hay más preguntas. Les agradecemos a Ilan y a Carla la presentación, muy buena presentación. Y bueno, yo creo que con esto ya pasamos al break. Bueno, creo que nada más. Bueno, les agradecemos a todos las presentaciones que tuvimos hasta ahora, todas muy buenas. Y como les dije, pasamos al corte, al break, hasta las 4:15 de la tarde, que reanudamos con la presentación de DAO de Alexis Herrero, Real Wear, casos de aplicación. Gracias.